a ver el día de hoy las consideraciones prácticas y sobre todo iniciales de estos procesos de negociación. Y bueno, para lo que les pido, entre otras cosas, recordar que los procesos de negociación tienen como objeto materializar los principios básicos de la libertad sindical que corresponden, entre otras cosas, con ese derecho y esa autonomía que tienen las organizaciones sindicales de haberse conformado con el objeto de luchar por la distribución equitativa de la riqueza y con ocasión de lo anterior, lograr, entre otras, justicia en las relaciones laborales, es decir, relaciones laborales más equitativas y sobre todo tratar de promover un orden laboral, unas relaciones laborales más democráticas y por supuesto un modelo de relaciones laborales que se encuentre asociado con la realidad y con las características específicas de cada empresa o de cada unidad. Es decir, recordar que la negociación colectiva es en últimas un instrumento para lograr la justicia social, para lograr la paz laboral, para alcanzar modelos de distribución de la riqueza que sean ideales a los trabajadores y a las trabajadoras, con poder posibilitar, con ganar un ejercicio de democratización de las relaciones laborales y por supuesto que todo esto quede incluido como un nuevo modelo de las relaciones laborales. En ese sentido, es importante entender que el pliego de peticiones se convierte quizás en uno de los ejercicios más importantes de estos procesos de negociación, porque el pliego de peticiones va a ser en últimas el ejercicio que inicia la negociación colectiva y de alguna manera, si bien la legislación no nos da una indicación específica de cuáles son las formalidades prácticas que se sugieren, se deben tener en cuenta a la hora de elaborar un pliego de peticiones, lo que sí es importante es reconocer es que ya la vida en los procesos de negociación nos permite ir dando cuenta de los pasos que por lo menos se sugiere deben tener estos pliegos de peticiones a efectos de asegurar la posibilidad de alcanzar una eficacia y un éxito en los modelos de negociación. En ese sentido, hoy vamos a ver por lo menos 4 de esos elementos que consideramos son importantes y son necesarios para tenerse en cuenta. Lo primero es el análisis de la situación económica de la empresa, lo que conocemos como la importancia de los estudios económicos. Lo segundo, la necesidad del diagnóstico de una organización sindical. La tercera, la correspondiente a las necesidades de los propios trabajadores y trabajadoras dentro de una empresa. Y lo cuarto, la recomendación de tener en cuenta que siempre un pliego de peticiones debe permitir el fortalecimiento de la negociación de la organización sindical, mientras se hace todo este proceso de negociación. En ese sentido, vamos a ubicar esos 4 elementos. La importancia de los estudios económicos, y nosotros decimos que la negociación colectiva es en últimas un mecanismo a partir del cual es posible la distribución de la riqueza, pues por supuesto tener clara cuál es la riqueza que es posible distribuirse será una herramienta inicial de atender dentro de los procesos de negociación. Adicionalmente, si nosotros hablamos de que la negociación colectiva permite en últimas el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, vamos a necesitar diagnosticar, vamos a necesitar saber cómo están las organizaciones sindicales en el seno del proceso de negociación, pero si reconocemos además que la negociación colectiva es un acto a través del cual es posible lograr satisfacer las necesidades de los trabajadores, pues allí vamos a necesitar hacer hincapié sobre cuáles son esas necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y finalmente
pues por supuesto reconocer que la negociación colectiva permite el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Vamos entonces a dar inicio a nuestro primer elemento que corresponde a la importancia de los estudios económicos. Respecto a los estudios económicos, es necesario tener en cuenta que como organización sindical debemos conocer cómo está la empresa. Y en ese sentido vamos a encontrar elementos específicamente en el convenio 98 que va a hablar, por ejemplo, de las garantías básicas que debe gozar una organización sindical para los procesos de negociación. Y en ese sentido, en el marco de ese convenio, se va a hablar del principio de la buena fe, en el sentido de que los procesos de negociación no deben ser concebidos como un proceso solamente en virtud del cual la empresa se sienta a negociar y ya, sino que la negociación es vista como un escenario en virtud del cual es posible que efectivamente se efectúe la negociación. Es decir, la negociación colectiva en últimas no puede ser considerada que se cumple como cuando la empresa manda una carta a la organización diciendo que se van a negociar o que efectivamente felicita el ejercicio de la negociación o que reconoce que la negociación colectiva efectivamente es importante y por lo tanto indica la fecha y la hora de la negociación y se instala incluso una mesa, pero después de allí no pasa nada, sino que efectivamente cuando hablamos de una negociación colectiva y sobre todo de los derechos que se desarrollan en el marco de la negociación colectiva, hablamos de que la empresa se va a sentar a negociar, es decir, va a realizar un ejercicio que va a implicar, por supuesto, en algunos casos la contradicción, que va a implicar el estudio de los intereses de una y otra parte, que va a implicar el análisis de muchísimas posiciones que se pueden salir en la mesa, pero que en últimas implica, entre otras cosas, la oportunidad de una discusión efectiva. En ese sentido, entonces, conocer financieramente la empresa va a permitirle a la organización sindical tener un panorama claro y visible sobre la capacidad económica que puede llegar a tener la empresa en aras de reconocer cómo efectivamente podría lograr la distribución de la riqueza. En ese sentido, lo que se busca dentro de un proceso de negociación es la distribución de la riqueza producto de la fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, pues tener un estudio económico va a garantizar que sea posible analizar cómo se puede distribuir esta riqueza. Es decir, cómo efectivamente el sindicato puede proponer alternativas sobre si existe o no riqueza, cómo esa riqueza se puede distribuir en el marco de una negociación. Para lograr ello, en primer lugar, será importante determinar cuál es el mapeo de las actividades productivas y en ese sentido, una de las primeras recomendaciones que damos como equipo de trabajo es la necesidad de realizar un mapeo de procesos, entendido como el análisis del conjunto de las actividades que realiza la empresa, los procesos, los trabajadores, las modalidades contractuales que utiliza la empresa como mecanismo de vinculación de personal. Entender, por supuesto, cuáles son esos costos, los gastos y finalmente cuáles son los beneficios que se obtienen en todo el proceso productivo. Y de hecho, es importante, entre otras cosas, tener la posibilidad de determinar en términos de la cadena de suministros, cuál es efectivamente la utilidad final que tiene una empresa. Esto lo decimos, entre otras cosas, porque hoy la economía de las empresas permite entender que una empresa hace parte
de un conjunto, de un colectivo de empresas, y que usualmente, aun cuando no existe legalmente el reconocimiento de ella, las empresas actúan en términos de grupos empresariales, en donde en muchos de los casos las empresas que hacen parte de los primeros eslabones de las cadenas productivas no es donde se genera utilidades y riquezas, sino vienen siendo las siguientes, es decir, las que hacen parte incluso de la última cadena. Luego, si nosotros estamos en una organización sindical cuya empresa hace parte de las primeras, usualmente si no tenemos identificado esta evaluación económica, pues no vamos a tener la oportunidad de determinar en dónde está efectivamente la riqueza de la empresa, y por lo tanto vamos a tener incompatibilidad o imposibilidad de poder demostrar en dónde efectivamente es posible o por qué efectivamente es posible la construcción de nuestro pliego de peticiones, y específicamente los elementos de utilidad de nuestro pliego de peticiones, y con ello, por supuesto, vamos a dar origen a discusiones que en oportunidades no van a ir específicamente al núcleo de la negociación, sino van a terminar constituyendo algunos problemas para la identificación de ellos. En ese sentido, el hecho de tener estudios económicos nos va a permitir crear peticiones justificadas y sustentadas, en donde trabajadores y trabajadoras representados en su organización sindical van a tener los argumentos necesarios para poder formular las peticiones para negociar. Tener estudios económicos, en últimas, significa también para la organización sindical reconocer específicamente cuál es la realidad financiera de la empresa y del proceso en donde se realiza toda la operación. Con ello, vamos a obtener que en el proceso de formulación del pliego se surta basado en un análisis financiero, en la rentabilidad y en la productividad de la empresa, pero sobre todas las cosas, teniendo en cuenta en últimas cuál es el nivel en donde se encuentra la riqueza cuando estamos hablando de cadena de suministro, y sobre todas las cosas, cuál es esa solicitud que podemos hacer, aun cuando la empresa pareciera en algunos casos que, por ejemplo, no tiene utilidades, en dónde realmente está la utilidad respecto de la cadena de suministros, y cómo podemos entonces tener la posibilidad de reclamar esa riqueza en términos de la distribución en el marco del proceso de la negociación. En ese sentido, por ejemplo, nosotros consideramos necesario hacer un análisis del estado de los resultados de pérdidas y ganancias que tienen las empresas. Estos resultados nos permiten determinar el nivel de utilidad de la empresa, pero adicionalmente tenemos la posibilidad de hacer estudio de análisis financiero que nos permiten determinar indicadores para fundamentar nuestro pliego de peticiones. Adicionalmente, es muy importante tener un presupuesto organizado, no solamente de la empresa, sino incluso del pliego de peticiones, con el propósito de lograr demostrar que la productividad permite eficiencia a la empresa, y en ese sentido, nuestro pliego de peticiones, al fortalecer la productividad en términos de lo humano y de la sostenibilidad, permite eficiencia a la empresa. Bueno, frente a este elemento específico de el estudio de los elementos económicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O todo súper bien? Está claro. Bueno, muy bien. Bueno, realizado este proceso, que usualmente nosotros lo que recomendamos es que, por supuesto, quien hace el ejercicio político y organizativo dentro de los procesos de negociación son las mismas organizaciones sindicales. Por lo tanto,
quienes están en el nivel de la asistencia en los procesos de negociación van a ser un colectivo de profesionales que puedan tener experticia en ello. Yo sé que la mayoría de las personas que hacen parte de este grupo, de hecho, son especialistas en el tema financiero y ustedes más que nadie sabrán que para esto se requiere pues tener habilidades contables, económicas, financieras, y en ese sentido recomendamos que en el equipo técnico exista perfiles de ese tipo a efecto de garantizar que exista toda una cantidad de personas que puedan dar cuenta de estos análisis económicos y que puedan fortalecer específicamente la negociación. Bueno, luego cuando ya, o no luego, porque esto no es que sean pasos que se den específicamente uno en relación al otro, sino al lado del estudio económico también es importante realizar un diagnóstico de la organización sindical. Este diagnóstico de la organización sindical nos va a permitir elaborar una estrategia organizacional. Y esta estrategia organizacional es importante porque las negociaciones colectivas en última tienen la posibilidad de fortalecer a nuestra organización. Luego, si nosotros entendemos cuál es la perspectiva del proceso de negociación, hacia dónde apunta la organización sindical en términos de la negociación colectiva, pues vamos a tener la posibilidad de retomar la negociación colectiva y de buscar alternativas para que la negociación colectiva realmente se convierta en una estrategia para el fortalecimiento de la misma. Por esa razón es muy importante tener en cuenta que la organización, antes de un proceso de negociación colectiva, debe efectivamente hacer un diagnóstico de la organización sindical, que implica, entre otras cosas, hacer un análisis organizativo que recoja los aspectos sobre el funcionamiento interno de la organización, de sus representantes, de la administración del sindicato, del estado financiero y económico de la organización y, por supuesto, cómo está el ejercicio sindical. Pero adicionalmente, que permita, entre otras cosas, reconocer cuáles son los objetivos y las misiones específicas del sindicato, que permitan, entre otras cosas, que de manera planeada, calculada y orientada, el proceso de negociación permita garantizar el éxito de la actividad sindical y resolver las necesidades en el transcurso, por supuesto, de la misma negociación colectiva. Es decir, si hay un plan específico de la organización sindical y ese plan tiene análisis organizacional, pues ese plan nos va a permitir, entre otras cosas, tener la posibilidad de determinar para qué se quiere la negociación colectiva, cuál es el objetivo de la negociación colectiva. Es decir, nos va a permitir mirar, entre otras cosas, cómo a partir de la negociación colectiva vamos a poder lograr alcanzar los objetivos de la organización sindical. En términos de que, por ejemplo, si dentro de la organización se ha definido que uno de los problemas más graves que tiene la organización es el crecimiento. Bueno, entonces, en ese sentido, el diagnóstico de la organización sindical nos va a permitir determinar, bueno, siendo que es el crecimiento lo que debemos en últimas abordar, pues cómo la negociación colectiva nos va a permitir crecimiento. Entonces, supongamos, nos va a permitir, nosotros lo que queremos es crecimiento, entonces uno de los puntos necesarios, si queremos crecimiento, va a tener que ser el de revisar cuáles son las modalidades de vinculación de la empresa y a partir de ello entablar negociaciones dirigidas a que el objetivo de ese proceso de negociación sea, por ejemplo, el del reconocimiento de relaciones laborales o el de la eliminación de la intermediación o de la tercerización o el de la realización de nuevas modalidades de contratación laboral. Si, por ejemplo, el objetivo específico respecto del análisis de los objetivos y de la misión misma del sindicato es el crecimiento económico o la distribución de la riqueza,
entonces efectivamente nos podemos concentrar específicamente en cómo aumentamos, por ejemplo, el salario, teniendo en cuenta que el salario es en últimas el reconocimiento del elemento de la relación laboral que está sujeta al reconocimiento de la riqueza en sí mismo. O, por ejemplo, luego de este análisis de los objetivos y de la misionalidad, resultó siendo que la organización necesita reconocer mejor las necesidades de los trabajadores, porque queremos hacer una fuerza, por ejemplo, para que efectivamente logremos establecer mecanismos para el reconocimiento político de la organización sindical. Entonces, allí en este análisis de objetivos nos va a permitir determinar cuál va a ser en últimas el objetivo específico de ese proceso de negociación. Adicionalmente, será importante hacer un análisis del entorno. Es decir, dentro de este diagnóstico de la organización sindical, nosotros consideramos muy importante recoger cualquier hecho que pueda afectar o pueda atentar a la organización sindical en términos específicamente de su proceso y su desarrollo. Por ejemplo, actos antisindicales como pactos colectivos o actos antisindicales como violencias estructurales que puedan poner en riesgo específicamente a la organización. Esto, por supuesto, para determinar cuál va a ser lo que desde la perspectiva de la negociación colectiva vamos a llamar específicamente el núcleo de la negociación. Es decir, en el primer paso estudiamos cómo está la empresa y estudiamos económicamente cómo está la empresa. ¿Para qué? Para que nuestro pliego de peticiones esté ajustado a la realidad económica de la empresa, pero sobre todas las cosas, porque si en caso en el que efectivamente, reconociendo la cadena de suministros, el elemento específico en virtud del cual se reconoce la unidad de empresa, va a permitirnos, entre otras cosas, reconocer la riqueza no dentro de una sola empresa, sino dentro del colectivo de empresas. Esto ya lo hicimos, ya realizamos entonces cómo lo económico influye específicamente en términos de el pliego de peticiones. Pero este diagnóstico de la organización sindical nos va a permitir, entre otras cosas, tener la posibilidad de encontrar el núcleo esencial de la negociación colectiva, saber cuál es el objetivo específico del por cual nos vamos a sentar a negociar. Entonces, visto este elemento, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Reconocido específicamente? ¿No? ¿Todo súper bien? ¿No hay preguntas porque estamos...? Ay, qué bien. Bueno, cuéntame, Lilian. Muy bien. Mira, hay un tema de que salió ahorita sobre la jornada laboral, ¿sí? De 42 horas. Y es un tema de creación de estrategia para esta negociación. Nosotros venimos para negociación el otro año de varias convenciones colectivas. Y sí es importante elaborar o cómo ustedes ven cómo vamos a trabajar eso, porque pues obviamente todas las contrataciones que tenemos en este momento son 48, ¿sí? Y ellos no van a regir la anterioridad en las convenciones. Hay una que tiene una jornada laboral de 43, ¿sí? No sé ahí cómo ustedes nos pueden como direccionar para que en estas negociaciones incluyamos este tema de la reforma laboral que tenemos en este momento. O pues es que esto es lo que está, ¿no? La disminución de la jornada laboral. Sí, de hecho, este sería el tercer elemento. Bueno, ya me devuelvo. Bueno, voy a explicarles un poco este flujograma, pero ya mismo te voy a dar respuesta en relación a eso, porque efectivamente es uno de los objetivos más importantes que hoy persiguen las negociaciones colectivas, que tiene que ver algo con lo que algunos hemos denominado el bienestar laboral.
Entonces, en ese sentido, específicamente en este proceso de fortalecimiento y del diagnóstico de la organización, vamos a tener que revisar la misión de la organización, es decir, cuál es el objetivo central de la organización, hacia dónde se ve proyectada la organización a futuro, los objetivos específicos de la organización que va a permitir hacer un análisis del entorno y hacer un análisis organizacional. Esto nos va a permitir determinar cuáles son las amenazas y cuáles son las fuerzas y las debilidades y las oportunidades que tiene. Y por supuesto determinar entonces la estrategia. Bueno, ahora sí entonces voy a entrar con la pregunta específica que nos hacía nuestra compañera y tiene que ver con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, voy a ir respondo ya la pregunta y luego incluyo específicamente de qué se trata este elemento de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Les pido excusas, por eso a veces apago la cámara porque soy un poco enfermita, entonces tengo que hacer esos pares para que tenga la voz perfecta. Bueno, entonces, uno de los elementos que más hemos encontrado alrededor de estos nuevos procesos de negociación han sido efectivamente el bienestar laboral, la comprensión de que los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de las consideraciones legales que surjan a partir, por ejemplo, de las jornadas, que en Colombia, entre otras cosas, como ustedes saben, la jornada semanal corresponde a 48 horas, pensando que de alguna manera los trabajadores van a trabajar 6 días a la semana y que van a trabajar también jornadas de 8 horas, razón por la cual se piensan en jornadas de 48, pensando o previendo que luego de las 48 horas se tiene derecho a un día de descanso, es decir, a 24 horas continuas de descanso. Eso es lo que tiene previsto nuestra legislación, pero ya algunos, teniendo en cuenta estudios específicos que se han elaborado alrededor de la productividad, han permitido identificar que los seres humanos, todas las personas, tenemos picos de productividad y que los mayores picos de productividad de cualquier ser humano se ubican específicamente entre las primeras 4 horas de trabajo. Entonces, lo primero que tendría que decirle a la compañera es que efectivamente las formas específicas para lograr promover estos elementos de la negociación tienen que ver con sustentar cómo dentro de una negociación colectiva los elementos que estamos solicitando tienen fundamento objetivo. Es decir, cómo nuestras solicitudes no reposan específicamente en la idea de una o en un mero capricho, sino que específicamente están basados y tienen elementos objetivos. Pese a que en Colombia la jornada es de 48 horas, legalmente le es posible a las organizaciones sindicales negociar jornadas por menos horas. Y el hecho de que se negocie no implica necesariamente que se está incumpliendo con el modelo legal, sino por el contrario hace parte de los elementos constitucionales y de los principios que abordan la negociación. Por lo tanto, se puede dejar específicamente dentro de la convención que la aplicación de este número de horas corresponde, por supuesto, tanto retroactivamente, es decir, a los trabajadores que se hubieran vinculado con anterioridad, como en una perspectiva de futuro en términos de los que se vinculen luego. Es decir, frente al tema de la legalidad, no hay ninguna duda de que esa es una posibilidad de negociación y no habría de ninguna manera algún obstáculo legal para la aplicación de ello. Por supuesto, en el marco de la negociación habrá que dejarse claridades
sobre algunos elementos, por ejemplo, como los que corresponden con las horas de recreación, que en Colombia ustedes saben que están identificadas para aquellas empresas cuya jornada es de 48 horas. Entonces, en ese sentido, ese tipo de claridades deben dejarse expresas dentro de la convención, o que, por ejemplo, al compartirse una jornada de ese tipo, eso quiere decir que las horas suplementarias o las horas extras, pues tendrán que contarse a partir de las 42 horas que hacen parte de la jornada convencional. Esto para decir que todos esos elementos legales pueden hacer parte de la convención, de que no existe ninguna duda de que efectivamente pueden hacer parte de un proceso de negociación y que los obstáculos son obstáculos que se pueden no solamente prever, sino que adicionalmente se pueden también evaluar en términos de que no existan objeciones distintas a las propias que se pueden dar en el seno de una negociación. Por esa razón, dentro del tercer elemento, ubicamos entonces las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Y esas necesidades pueden ser de distinto tipo. Pueden ser necesidades, por ejemplo, asociadas con el tema de la contratación laboral, o pueden ser necesidades que estén relacionadas con la distribución, o pueden ser necesidades que estén asociadas con la seguridad y el entorno. En ese sentido, por ejemplo, respecto a las necesidades de contratación, será importante realizar mapeos de contratación, revisar los procesos y los subprocesos, los macros, subprocesos, actividades, para determinar si efectivamente la empresa está realizando a través de terceros o a través de contratistas independientes tercerización, es decir, si efectivamente externalizó algún proceso productivo y al externalizarlo lo puede hacer a través de un contratista independiente y efectivamente cumple con los requisitos exigidos por la ley, o si lo que está haciendo es intermediación y si esa intermediación la está haciendo con ocasión a los requisitos exigidos, por ejemplo, que con empresas de servicios temporales. Allí vamos a tener que hacer un estudio de esto y para eso es muy importante que el sindicato, antes del proceso de negociación, tenga esta información. Si las necesidades son específicamente en relación a la redistribución de la riqueza, es decir, efectivamente en relación al trabajo que se realiza, a las competencias que realizan los trabajadores, al tiempo de servicio, y aquí volvemos a asociar la pregunta a la compañera en términos del objetivo y la naturaleza de estas solicitudes que buscan la disminución, por ejemplo, de las jornadas, al tema de la asignación de posibilidades de estudio, adiestramiento y capacitación para trabajadores y para trabajadoras, y por supuesto específicamente al hilo de la distribución de la riqueza que tiene que ver con la configuración del salario. Y finalmente las necesidades asociadas con la seguridad y el entorno, que tienen que ver con el régimen de salud y seguridad en el trabajo y la recreación de trabajos seguros y saludables, entre otras cosas, toda la posibilidad de la construcción de espacios libres de violencias, pero adicionalmente, por ejemplo, el establecimiento de jornadas de trabajo que sean distintas a las legalmente establecidas y la forma como estas jornadas de trabajo no afectan otros derechos que están asociados específicamente con lo que la ley ha determinado. Es decir, que el hecho de la asignación de jornadas laborales distintas no implica que no se va a pagar trabajo suplementario o no implica que no se va a asignar, por ejemplo, horas recreativas o cualquier otra modalidad establecida en la ley. No sé si hasta ahí más o menos logré aterrizar un poco la pregunta de la compañera, pero es claro, entre otras cosas, que esta evaluación de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, entre otras cosas, son los que nos van a ir dando luces sobre cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta dentro del pliego de peticiones, pero adicionalmente, que es como lo que más nos parece atractivo de esta evaluación, y es que la realización de
de un buen diagnóstico de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en últimas nos va a permitir también que la negociación se convierta en un escenario ideal para la vinculación de nuevos socios a la organización sindical y que, entre otras cosas, en el caso en el que requiramos a los trabajadores no sindicalizados para una asamblea en términos de la decisión de tribunal o huelga, pues vamos a contar con su respaldo. Había una manito levantada, no sé, compañero. Sí, Marely, buenas noches a todos y todas, muchas gracias. Buenas noches. Unos aportes de manera muy concreta y muy concisa. Partamos de algo. Siempre que vamos a negociar, lo que se busca es sostener lo que hay vigente. O sea, no perder ni una coma, ni un punto de esa negociación, de esas garantías que tenemos actualmente. Ya luego vamos a apostarle a ese objetivo específico que nosotros lo llamamos como punto bandera y tratar pues de materializarlo en esa negociación. Lo segundo es la jornada que aportaba la compañera. Claro que lo hemos logrado, como UNED lo hemos logrado. En el GNB tenemos una jornada de 40 horas semanales y es precisamente a eso que le debemos de apostar como sindicato, a mejorar a lo que tenemos por ley, a que esas convenciones nos blinden y garanticen unas condiciones diferentes y mejores a lo que está establecido legalmente. En la UNED lo hemos hecho. El tema sería muy bueno y un ideal pensar en que en una negociación vamos a hacer un arreglo en la etapa de arreglo directo, valga la redundancia, pero siempre y cuando haya garantías. Y por lo general no existen esas garantías, el empleador no las da. Pero aquí se me genera una duda, o más que duda, un inconformismo, y es que el sindicalismo como tal hoy no le apuesta a eso que tenemos, a ese mecanismo tan preciado que es el tema de la huelga. O sea, hoy en día tenemos la posibilidad con sindicatos mayoritarios, sindicatos principales de una negociación colectiva, de hacer efectiva una huelga, de ejercerla, de contar con el apoyo de la base, de materializarla por los permisos sindicales que tenemos, y no lo hacemos. Y no hablo solo de la UNED, hablo del sindicalismo en general. Hemos perdido ese tema de la huelga y hoy hay un agravante y es el tema de la digitalización. ¿Cómo manejaríamos en casa? Si no lo hacíamos antes de forma presencial, ¿cuántos compañeros y compañeras ya hay en casa trabajando? Ahí hay que mirar cómo manejaríamos ese tema y cómo lo incluiríamos en el tema de una negociación a la hora de una votación a huelga, porque yo creo que no podemos perder este espacio y este elemento de la huelga que es tan importante para sacar. O sea, eso no es el objetivo, pero es un medio de presión para sacar negociaciones mucho más decorosas. Lo otro es el tema de la distribución de la riqueza, como es el salario, el pliego en sí mismo. Y yo rescato acá, por ejemplo, en la convención del Banco Popular, a la firma de cada convención les dan eso es como una bonificación a cada trabajador y trabajadora. Y ellos lo llaman así, como una redistribución de la riqueza. Les dan 500, 600 mil pesos, etcétera, dependiendo pues del momento en que se firme. Pero pasa, ojalá fuera con todas. Aparte pues de lo del pliego en sí mismo, que es lo que uno busca que mejore y se quede plasmado en una convención. Y por último, la necesidad de los trabajadores. Acá quiero ser muy enfático, y es que necesitamos saber precisamente qué necesitan esos trabajadores de la base. Nosotros nos debemos a una base. Yo creo que si nos metimos en un sindicato es porque nos debemos a esa base y es porque confiaron en nosotros. Y debemos hacer encuestas, mapeos, como lo decía ahorita Marely. Y no va a ser como hacen muchos sindicatos y pasa, que llegan y montan el pliego de la negociación de hace 2, 3 años, lo montan, lo pegan y listo, y salga. O sea, de manera vergonzosa. Ni siquiera van a una base y saben cuáles son las necesidades del trabajador ni les consultan. Entonces, a mí me parece que este punto es primordial y fundamental, el tema de la necesidad del trabajador. Pero ¿quién lo sabe? Claro, nosotros como sindicatos sabemos que hay falta cubrir vacantes, hay temas de vacaciones, que hay un pasivo vacacional, que hay un tema, etcétera, etcétera. Y los trabajadores tenemos que socializar con ellos día a día, estar allá en las oficinas, estar mirando qué pasa, qué necesitan. O sea, el pliego se debe construir con la base, no lo deben construir solamente los sindicatos. Ese era como un pequeño aporte de lo que vamos, Marely. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, esa es como una conclusión
de alguna manera de todo lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, de lo primero que ya dijimos, que fue el estudio de lo económico, lo segundo, que es el tema de hacia dónde va la organización sindical, es decir, del estudio organizacional, porque eso nos permite determinar cuál va a ser el objetivo que le vamos a dar a la negociación y, por supuesto, las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Usualmente nosotros recomendamos, y bueno, me parece muy importante algo, y es que efectivamente el pliego de peticiones, la negociación es quizás el momento más importante de una organización sindical. Por esa razón nos debemos preparar, por supuesto, para la negociación. Y el momento de preparación tiene varias etapas que son muy importantes. Y una de las etapas más importantes es la construcción del pliego de peticiones. Y es la construcción del pliego de peticiones porque en últimas es la carta que nos vamos a jugar con el empleador en donde le vamos a decir, mire, este es nuestro escenario. Este es el escenario que nosotros le presentamos a usted. Y sobre este escenario es que vamos a discutir. Entonces, como es una carta tan importante, se necesita muchísima preparación. Por supuesto, hay organizaciones sindicales con muchísimas capacidades organizativas y políticas que tienen mucha más facilidad, pues, de hacer, digamos que con más rapidez que otras, quizás, todo lo que implica la preparación del pliego. Pero usualmente una preparación de un pliego tiene varios elementos y entre esos, además de la evaluación de cómo estamos como organización, además del estudio económico, se sugiere, por ejemplo, tener la posibilidad de practicar encuestas o de practicar algún tipo de instrumento de recolección de información que nos permita conocer cuáles van a ser esas necesidades. Por supuesto, un poco en la línea en la que Carlos nos hablaba, y es el tema específico de el tema de la huelga. Las huelgas tienen una alta complejidad. Ahora mismo, por ejemplo, hago parte de un proceso de negociación en donde estamos en huelga y las huelgas son muy complejas para los trabajadores porque, por supuesto, son días en los que no se obtiene salario, son muy complejas para la organización porque la organización tiene que estar preparada para una huelga en términos de los costos que puede asumir, son complejas también para la empresa, por supuesto, en términos de que la empresa pues va a tener unas pérdidas y luego es asumir una negociación, digamos que con una presión mucho más grande. La huelga es compleja para quienes asistimos técnicamente las negociaciones porque nos implica tener la habilidad suficiente de encontrar mayores elementos para poder salir rápidamente de esa situación que puede a veces problematizar las negociaciones, pero por supuesto que la huelga es sin lugar a duda la herramienta en virtud de la cual constitucionalmente e internacionalmente a través de los convenios se nos permite a las organizaciones sindicales tener la posibilidad de hacer un ejercicio de presión que logre en últimas, por supuesto, lograr estos acuerdos. En ese sentido, la huelga siempre debe ser tenida en cuenta como parte de los procesos de negociación, siempre debe vislumbrarse, por lo menos, que es una herramienta para, la huelga no es la huelga per se, o sea, no se hace huelga por hacer huelga, se hace huelga con el objeto de presionar, de generar una condición de mayor igualdad entre las dos partes que se encuentran en conflicto. En ese sentido, la huelga en últimas es una dimensión de la libertad sindical que permite la negociación colectiva y siempre será importante tenerla en cuenta. Nosotros, cuando hacemos procesos de negociación, usualmente incluso tenemos la pregunta con las organizaciones sindicales en
Eventualmente, si a ustedes les toca que irse en la huelga, cuando presenten un pliego de peticiones y se inicie una negociación colectiva, siempre pregúntense cuándo es el mejor momento para hacer la huelga. A veces se presenta el pliego de peticiones y se presenta el pliego de peticiones un poco sin tener claridad sobre las fechas. E incluso el hecho de tener claridad sobre las fechas nos va a anunciar en últimas cuál sería el mejor instante para una huelga. Bueno, no sé si la compañera con lo que hablamos, ahí hubo algo de claridades. Igual en el marco de las tutorías y por supuesto en el marco de los procesos que ustedes inicien, allí estaremos pues para ahondar en elementos que puedan garantizarles a ustedes mayor información en relación a esto. Pero no sé si hay alguna pregunta. Bueno, en el diagnóstico de los trabajadores también incluimos necesidades que pueden estar relacionadas con autorrealización. Estos fueron nuevos elementos que hemos encontrado entre alguna manera en nuevos procesos de negociación. Y es que hoy en día hay organizaciones sindicales pues que ya llevan muchísimos años negociando y que han logrado tener un proceso de negociación y una convención colectiva y un marco de relaciones laborales que de alguna manera es estable. En ese sentido, algunos trabajadores se preguntan, bueno, pero yo ya qué negocio si de alguna manera yo quiero es, como decía el compañero Carlos, estar ya en una posición más bien de proteger lo que tengo. Entonces, en ese sentido, surgen nuevas necesidades que tienen que ver muchas veces con la construcción de un proyecto de vida para los mismos trabajadores o para las familias y que son hoy necesidades que representan una importancia muy alta. Por ejemplo, hemos visto nuevos pliegos de peticiones en los que se incluyen nuevas modalidades de familia distintas usualmente, no solamente las tradicionales, sino incluso a la perspectiva que ha sido escogida por muchas personas de familias que no están constituidas incluso por una pluralidad de personas, sino incluso por otros organismos sentipensantes. Entonces, como por ejemplo, si yo tengo una calamidad que no está asociada con mi familia nuclear, pero sí con mis animales, se tiene en cuenta dentro del pliego de peticiones. Cómo involucrar, por ejemplo, la idea de que, listo, yo no soy mamá, pero y hay un subsidio que se le aplica a los hijos y a las hijas, pero resulta que yo no tengo hijos ni adoptados en el marco de la legalidad, es decir, ni biológicos ni adoptados, pero sí tengo hijos de crianza o tengo sobrinos o sobrinas que con ellos realizo una actividad de crianza y ellos podrían ser beneficiarios de la convención. Entonces allí van a estar esas necesidades que muchas veces es importante, por ejemplo, indagar sobre ellas. Y por supuesto, necesidades relacionadas con competencias, con el mercado, con la posibilidad también del reconocimiento de ascenso, por ejemplo, con romper los techos de cristal, con poder pensarnos en el mejoramiento de calidades y competencias. Entonces, todo esto va a ser muy importante a la hora, por supuesto, de nuestra negociación. Ahora bien, como cuarto elemento, entonces nosotros decimos, la parte económica, ténganla en cuenta, evalúen cuál es el objetivo de la organización para identificar cuál va a ser el objetivo de la negociación, revisen cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y incorporen herramientas para el fortalecimiento de la organización. Es decir, dentro del pliego de peticiones también deben ir involucrados herramientas que puedan en últimas fortalecer a la misma organización en términos de formación sindical, de formación económica, de formación jurídica, de formación política. Es decir,
cómo efectivamente la negociación se convierte en una estrategia para el crecimiento sindical y para el fortalecimiento de la organización, para la determinación de mayores herramientas para el fortalecimiento de la economía del sindicato y de los mismos socios y socias de la organización sindical. Cómo efectivamente revisamos el tema jurídico, que vaya mucho más allá de la presentación del pliego y de tener un asesor jurídico o una asesora jurídica que vaya a revisar cómo quedó la redacción del pliego, sino incluso cómo se traen en el marco del proceso de la negociación elementos legales, constitucionales, convenciones internacionales que pueden efectivamente fortalecer lo que estamos presentando. Y lo político, porque por supuesto la negociación en últimas, en estos días, recordaba en el marco de un intercambio que estoy realizando, que la negociación en última nos debe permitir a los trabajadores y a las trabajadoras tener la posibilidad no solamente de la redistribución de la riqueza, sino incluso de la posibilidad de influenciar en la economía. Entonces, en el caso particular de ustedes, que hacen parte de uno de los sectores que incluso algunos hemos considerado, han realizado una captura corporativa del Estado, como ustedes incluso desde las negociaciones pueden fortalecer sus habilidades políticas en términos hasta de influenciar la economía en sí misma. Bueno, en ese sentido nosotros, por ejemplo, les contamos que es muy importante pedagogizar sobre el proceso de negociación, y en ese sentido es muy importante que durante todo el proceso de la negociación la organización sindical, como necesita de la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, pues es muy importante que efectivamente en todo el proceso se recojan no solamente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y se pedagogice sobre que allí se encuentran involucrados, y que cuando un trabajador lee su pliego de peticiones dice, uy, sí, yo leo este pliego de peticiones y no solamente yo como socio de la organización sindical me siento recogido en él, sino adicionalmente cualquier trabajador lo lee y dice, sí, este pliego de peticiones va a marcar una diferencia en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero adicionalmente que toda la colectividad de trabajadores entiendan en qué están cuando estamos hablando de la negociación. Es decir, que entiendan que efectivamente estamos en una etapa de carácter importante, cuáles son sus términos, cuáles son los trámites, cuáles son las características para que puedan participar activamente del proceso, aun cuando, por ejemplo, no sean negociadores. Bueno, entonces, como nosotros les decíamos al empezar esta clase, o más que esta clase, este proceso de este taller, porque son elementos prácticos, de acuerdo con nuestro artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no es que el pliego de peticiones tenga específicamente unas formalidades que esté atravesado, que estén indicados por parte de nuestra legislación. No las tiene. Las básicas es que el pliego de peticiones tiene que ser presentado por escrito, es decir, efectivamente en el pliego de peticiones no se puede hacer de manera verbal, es un escrito que se presenta. En él vamos a tener que hacer una determinación del nombre y del domicilio del sindicato o de los sindicatos que van a presentar el pliego de peticiones. Adicionalmente se debe identificar claramente al empleador o a los empleadores también a quienes va dirigido. De hecho, en relación a ello, la Corte Suprema de Justicia en algunas oportunidades ha dicho si las organizaciones sindicales consideran que ese es el empleador, aun cuando materialmente no exista un vínculo, por ejemplo, no exista un contrato, si los trabajadores consideraron la necesidad de presentar un pliego de peticiones a esos empleadores deberán sentarse y será en esa mesa de negociación en donde se hagan esos debates, pero allí está presente esa obligación. Nosotros vamos a tener que identificar muy bien a los empleadores a efecto de garantizar que el empleador tenga la capacidad de entender a quienes que se está convocando al proceso de la negociación. Por supuesto, también se nos dice, haga una relación clara
de las aspiraciones o de los reclamos. Eso es específicamente lo que debe contener. Ya vamos más adelante nosotros a decirles a ustedes qué es lo que creemos debe contener. Adicionalmente, el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla específicamente de este pliego de peticiones, cómo debe surtir su etapa de democracia. Y nos ha dicho, miren, entre otras cosas, el pliego de peticiones se aprueba en Asamblea General del Sindicato. ¿Qué quiere decir en Asamblea General del Sindicato? Pues que si estamos tratando de un sindicato de industria, será la Asamblea General de ese sindicato de industria la que va a aprobar el pliego de peticiones. Pero adicionalmente también se nos dice que la presentación del pliego de peticiones debe hacerse a más tardar dentro de los 2 meses siguientes después de que se hizo la adopción dentro de esa asamblea. Por esa razón, en el marco de las negociaciones que se surten con sindicatos de industria, es muy importante determinar que cuando la organización sindical ha determinado, por ejemplo, que la Asamblea General es la Asamblea Nacional de Delegados, pues por supuesto será la Asamblea Nacional de Delegados la que deberá aprobar este pliego de peticiones. Entonces, lo que nosotros les hemos dicho como elementos prácticos a las organizaciones sindicales de industrias es que dejen en sus estatutos, que recuerden ustedes muy bien que los estatutos en el marco del convenio 87, pues son consideraciones y son métodos y son aspiraciones y son procedimientos que los establece la misma organización sindical. En ese sentido, hay cosas que no se puede cambiar porque nuestra legislación es de orden público. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir en los estatutos que la aprobación del pliego de peticiones se hace de manera distinta que la de la Asamblea General. Pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, esas asambleas generales se pueden hacer por medios expeditos, como por ejemplo la vía virtual, y en ese sentido hacer una aprobación de pliegos de suerte que sea mucho más fácil que pagar toda una asamblea de delegados, que ustedes que son parte de un sindicato nacional, pues saben que es absolutamente costoso, pero si en nuestros estatutos dejamos, en el caso de la presentación de un pliego de peticiones, la Asamblea Nacional de Delegados, que es la Asamblea General de la Organización Sindical, podrá hacer una asamblea extraordinaria que se realizará de esta y de aquella manera, pues por supuesto esto está permitido y va a facilitar la aprobación de ese pliego. No se puede hacer sino 2 meses antes, es decir, la caducidad de la aprobación del pliego va a ser de 2 meses. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros recomendamos siempre que allí en los estatutos revisen muy bien cómo se deja establecido mecanismos expeditos, rápidos, celeros, prácticos, fáciles para la realización de estas aprobaciones en Asamblea General, para que no haya lugar a problemas a la hora de la presentación de un pliego. Para la presentación del pliego se debe de presentar una copia del acta de la Asamblea General en donde se aprobó el pliego de peticiones, y en esta misma asamblea se debe elegir los negociadores en la Asamblea General. Estos negociadores, recuerden ustedes que van a tener capacidades legales de representación de los trabajadores, es decir, estos negociadores serán los que fijen las nuevas condiciones del modelo laboral. Por esa razón, entre otras cosas, nosotros decimos, miren que cuando ustedes eligen, entre otras cosas, a sus negociadores, ustedes están eligiendo a las personas que van a tener la cabeza, el espíritu, el alma en el proceso de negociación. Por eso será muy importante la necesidad de revisar quiénes van a ser sus negociadores, cómo se preparan estos negociadores, pero adicionalmente, además de ello, cómo estos negociadores
representan también a los colectivos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, nosotros usualmente les decimos, mire, si en una empresa existen grupos de trabajadores teniendo en cuenta megaprocesos o subprocesos, pues tengan en cuenta que quienes representan a los trabajadores en el marco de estos procesos son los negociadores, y los negociadores van a tener que tener la empresa aquí en su cabeza y el sindicato aquí en el corazón. Pero entre otras cosas, si ustedes logran que los negociadores sean personas que comprendan todos los procesos y adicionalmente representan a los procesos, pues será mucho más fácil la negociación. Esto es lo que la ley nos dice sobre el pliego de peticiones, ¿cierto? Pero entre otras cosas nosotros decimos, mire, se debe tener por lo menos los siguientes elementos para que ustedes logren tener un pliego de peticiones que se ajuste a las necesidades de una organización sindical. Lo primero es que los pliegos de peticiones deben reconocer los elementos políticos, es decir, habrá un capítulo o un grupo de peticiones que se encarguen de hablar de reconocimiento político de las organizaciones sindicales. Por eso hablamos de específicamente de que en el pliego de peticiones se deben incluir elementos que reconozcan al sindicato y dejar plasmado allí claramente que estos elementos hacen parte de la organización, de la característica de la misma y de su dimensionalidad. Por ejemplo, entre otras cosas, es muy importante que en el pliego de peticiones se logre establecer con claridad solicitudes que estén dirigidas específicamente al fortalecimiento de la organización sindical. Y en ese sentido, el tema de los permisos sindicales entraría allí, el tema, por ejemplo, de si hay fueros convencionales estaría allí, el tema de la posibilidad que tienen los sindicatos de fusionarse a otros sindicatos y que esa posibilidad implique que en el caso de que se llegara a fusionar, pues la convención colectiva se entiende firmada con esas otras organizaciones sindicales, el reconocimiento de que las organizaciones sindicales hacen parte de otras federaciones o confederaciones u otras organizaciones de distinto nivel. Es decir, el elemento político va a ser todo ese conjunto de solicitudes que reposan en la idea del fortalecimiento de la organización sindical y en el reconocimiento de sus habilidades, de sus competencias, el reconocimiento de las necesidades de ella misma para poder fortalecerla. Entonces nosotros consideramos este elemento de carácter político. Adicionalmente, aquí nos faltó un punto. Hay un elemento de carácter normativo. A ver si la diapositiva está por aquí. Creo que fue esta. No. Bueno, perdimos una diapositiva. Pero en términos de lo normativo, nosotros estamos asistiendo hoy a una nueva etapa, de alguna manera, una nueva etapa en el marco laboral normativo con ocasión al nuevo contexto político en el que estamos. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos en un contexto por el que votamos, un contexto político por el que votamos, y en virtud del cual hoy tenemos un gobierno que es de carácter progresista, y de hecho un Ministerio del Trabajo bastante distinto, y adicionalmente un colectivo de normativas que han sido propuestas para poder fortalecer incluso el trabajo del sindicalismo. Sin embargo, eso sucedió después de más de 50 años, más de 70 años de vida republicana y específicamente el establecimiento de modelos de democracia. Y yo creo que ustedes recordarán que efectivamente hemos tenido a lo largo de los últimos periodos legislativos, de los últimos periodos de gobierno, pues incluso un desmonte de las prerrogativas, de los derechos, de las condiciones de protección específicas de los derechos laborales. Entonces, por esa razón surgió de parte nuestra la necesidad
de incorporar elementos normativos. Entonces, uno usualmente dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a incorporar elementos normativos si se reconoce básicamente que lo que ya está hoy en la legislación, pues yo lo traigo acá y va a ser parte también de la convención colectiva? Es decir, si aquí no se hablan de algunas cosas de carácter normativa y son derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pues van a quedar incorporados porque finalmente en el marco del proceso de negociación, nosotros negociamos usualmente por más de lo que está establecido en la ley y en ese sentido no es necesario poner allí elementos de carácter normativo. No obstante lo anterior, es importante en algunas oportunidades tener en cuenta que pueden haber algunas instituciones que son normativas, que a veces pueden estar en riesgo, y esto sobre todo lo decíamos cuando estábamos en gobiernos que de facto sabíamos que iba a generar algunos lesiones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y decíamos, bueno, hay algunos elementos normativos que podemos dejar acá. Por ejemplo, en muchas convenciones, muchos pliegos de peticiones que luego fueron incorporados con convenciones colectivas, nosotros dejamos establecido el tema del horario, de la jornada diurna y la jornada nocturna. Y decíamos en aquella entonces que para esta empresa, por ejemplo, se entenderá que la jornada diurna es aquella que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y eso estaba antes en la ley y eso cambió luego. Entonces nosotros de alguna manera decíamos, mire, eso hacía parte del elemento normativo, pero nosotros lo incorporamos aquí. Y al incorporarlo de alguna manera, protegimos el derecho. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de esos elementos normativos, vamos a hablar de algunas herramientas, de algunas piezas que consideremos que pese a que están en el ordenamiento jurídico, podemos traerlas acá a efecto de garantizar protección de lo que ya está y con ello, por supuesto, garantizar medidas de reconocimiento de derechos a los trabajadores. Incluso hay algunas de carácter normativo que no están desarrolladas por la vía de la ley, sino por vía de la jurisprudencia, como por ejemplo el tema de la estabilidad laboral reforzada, que específicamente está desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo traíamos aquí en el elemento normativo? Eso uno puede decir, ah, bueno, eso se aplica per se. Se aplica per se porque finalmente se entiende que todos esos elementos van a ser parte de la convención y de las relaciones laborales. Eso es una realidad. No obstante lo anterior, si nosotros hay algunas cosas normativas que podemos ponerlas allí para la protección de derechos, será muy importante. El tema, por ejemplo, del reglamento de la incorporación del debido proceso y el derecho a la defensa en el marco de los procedimientos disciplinarios. Tenemos una sentencia que habla de ello y se tiene que aplicar por parte de todas las empresas, pero si lo logramos poner aquí, por supuesto, será muy importante para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Tercero, el tema de la contratación laboral. Este ha sido un punto que consideramos importante dentro de los pliegos de peticiones, no solamente en términos de dejar claridades sobre los modelos de contratos que tiene la empresa, sino incluso también de dejar algunas responsabilidades que estén asociadas con la tercerización y la intermediación. Por ejemplo, la prohibición expresa de parte de las organizaciones sindicales de que efectivamente la intermediación laboral ilegal dentro de la empresa está prohibida, por ejemplo, o el tema de los modelos de tercerización y de externalización. Eso nos parece importante, efectivamente, a efecto de que quede incorporado dentro de las nuevas convenciones colectivas y por eso lo dejamos allí como un elemento parte del pliego de peticiones. Cuarto, por supuesto, la identificación del salario como factor de redistribución de la riqueza. En ese sentido, previo a los estudios de cargas, oficios, tareas, estructura de los salarios, determinar cuál va a ser el aumento salarial. Esto en aras de lograr determinar incluso que efectivamente el salario, con lo que se comprende legalmente que es el salario,
que es todo aquello que se recibe con ocasión a la prestación personal del servicio, pues por supuesto es el elemento que va a identificar la distribución de la riqueza y va a permitir, entre otras cosas, que sea el factor prestacional. Entonces, en ese sentido, el salario constituye una herramienta muy importante para la reclamación de los derechos y allí, dependiendo de la actividad económica, se debe dejar descrito qué es lo que se entiende por salario, cuál es la modalidad de salario y cómo el salario está ligado, por supuesto, con la actividad económica. Bueno, ese es entonces nuestro cuarto elemento. Luego vienen las garantías económicas y prestacionales. Estas garantías económicas y prestacionales usualmente no están asociadas específicamente al salario, sino a lo que se pretende de alguna manera obtener, que a veces está por fuera de lo prestacional, pero que tiene un factor económico para la empresa, es decir, cuesta. Como por ejemplo los auxilios de posgrado, los cupos para colegios, el aumento de becas, los auxilios de educación especial, los estímulos para logros académicos, la capacitación, el subsidio para lentes, el subsidio o las primas especiales. Bueno, aquí específicamente esas garantías económicas y prestacionales, que serían el quinto punto. También en este punto se incluye el tema de la salud. Por ejemplo, en muchas organizaciones sindicales han considerado que dentro de sus pliegos de peticiones este sea uno de los ámbitos más importantes, en el entendido, por supuesto, que es una de las premisas fundamentales de la vida, pero adicionalmente teniendo en cuenta todos los problemas que implica nuestra seguridad social en Colombia. El tema de la cultura y la recreación, en términos del establecimiento de convenios, de la generación de permisos necesarios para las actividades, de programas de recreación y de turismo. Es decir, aquí es donde se abre todas esas solicitudes que no están directamente asociadas con el salario, pero sí tienen una relación con garantías de carácter económico que pueden ser cuantificadas y que van a ser parte de la negociación. La vivienda, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de que las organizaciones sindicales se preocupen por garantizar el acceso a planes de viviendas para los trabajadores, el hecho de la posibilidad de los trabajadores y las trabajadoras de gozar de alternativas específicas frente a la creación de planes de vivienda, la gestión de préstamos, aportes económicos, por ejemplo, para los fondos de vivienda de los empleados, de los trabajadores, montos y cuantías especiales de préstamos, condiciones de los préstamos. Bueno. Listo, ese era el quinto punto que recogía específicamente todo lo que tiene que ver con las garantías económicas y prestacionales. En el sexto punto vamos a encontrar el fortalecimiento de políticas internas, que tiene que ver, entre otras cosas, con las políticas que tienen las empresas y que usualmente están destinadas con generar condiciones de democratización de las relaciones laborales. Entonces allí, por ejemplo, nosotros consideramos muy importante tener en cuenta políticas de prevención, por ejemplo, frente a figuras de acoso laboral, de maltrato y de violencia en el trabajo, o políticas de seguridad y salud en el trabajo, o políticas de carácter disciplinario. Y hay un séptimo punto que no está aquí puesto, que tiene que ver con la asunción de nuevas perspectivas dentro del sindicalismo, que son, por supuesto, muy importantes, como el tema de género, como el tema de también la edad o el enfoque etario o los enfoques diferenciales, que hacen parte también de cómo el sindicato integra nuevos mecanismos para el fortalecimiento de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos por lo menos estos 7 puntos. Ahí faltó uno. 7 puntos que consideramos son puntos de los pliegos de peticiones, que la intencionalidad es que las organizaciones sindicales intenten, por supuesto, que sus pliegos de peticiones los contemplen
a efecto de garantizar un orden básico frente a las solicitudes que van a presentar. Entonces les recuerdo, uno de carácter político, que está asociado con todo el reconocimiento de lo sindical, que está asociado de cómo efectivamente el pliego recoge elementos para el fortalecimiento de la organización sindical. Algunas ya organizaciones sindicales tienen todo esto muy previsto, ya tienen muy previsto el tema de fueros, de permisos, de algunos subsidios que se le entrega específicamente al sindicato, de algunos elementos que tienen que ver con la sede sindical. Nosotros aquí también recomendamos que, por ejemplo, las organizaciones sindicales, sobre todo aquellas que tienen un fuerte asocio con el tema comunitario, pongan allí algunos elementos de carácter comunitario para que efectivamente sea posible tener la posibilidad de ganar también algunos elementos de fortalecimiento de la relación con las comunidades. Por ejemplo, entonces, en algunos sindicatos nosotros decimos, bueno, que como parte del elemento político se le solicita a la empresa que la empresa va a destinar tantos recursos para la escuela o para la iglesia o para el sector en donde está específicamente esta empresa, y que esto se reconozca no como parte de la responsabilidad social de la empresa, sino como uno de los puntos de carácter político que obtuvo el sindicato para el fortalecimiento de las comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo que en muchas organizaciones sindicales que negociaron en plena crisis humanitaria y sanitaria que vivimos con ocasión al COVID, solicitaron dentro de sus pliegos de peticiones como elemento político que la empresa se encargara de la vacunación de todas las personas que vivían dentro del sector. Entonces, eso hace parte del elemento político, y las organizaciones sindicales salieron y dijeron, mire, esto no es que la empresa esté dándolo porque sí, sino es que el sindicato lo obtuvo a favor de la comunidad. Dos, como les decíamos, los elementos de carácter normativo, y estos elementos de carácter normativo supremamente importantes porque están asociados sobre todo con tratar de dejar dentro de la convención colectiva cosas que uno diría, pues mire, es que eso ya está escrito en la ley. Sí, pero pues si sentimos que puede cambiar, puede variar, puede estar en riesgo, pues los traemos aquí en la convención colectiva para dejarlos asegurados. Tres, el tema de la contratación laboral, y el tema de la contratación laboral para incluso si no estamos solicitando contratación directa, pero queremos dejar esas claridades políticas dentro de la convención para que efectivamente la empresa, si viola el régimen de vinculación laboral legal, también no solamente esté violándolo en términos de la legislación, sino también en términos convencionales. Entonces, algunas organizaciones sindicales en este punto, por ejemplo, han puesto que la empresa no puede tercerizar tales y tales procesos productivos. Luego la empresa puede ser que los tercerice, pero el hecho de que haya quedado aquí incorporado significa que el sindicato puede, con mayores herramientas, pelear la imposibilidad de la externalización de algunas actividades. Cuarto, el tema del salario como reconocimiento de que es el salario, en últimas, el que permite la redistribución realmente de la riqueza, y en ese sentido allí habrá un foco muy especial en términos de garantizar que el salario sea justo, y cuando hablamos de salario justo estamos hablando no solamente del salario legal, sino de ese salario que permite en el marco de la dignidad humana, la realización del proyecto de vida, el aseguramiento de condiciones de felicidad, el aseguramiento de posibilidades para que los trabajadores y las trabajadoras puedan efectivamente no solamente encontrarse con el trabajo como un mecanismo de socialización, sino adicionalmente ver el trabajo como un mecanismo efectivamente para la protección de sus derechos. Quinto, las garantías económicas y prestacionales, como les decíamos, son diversas, van desde algunos elementos que están asociados con la salud y el bienestar, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la vivienda, el reconocimiento de algunos derechos específicos como primas, pero que tangencialmente se les puede determinar un valor y que en ese sentido van a tener costos
y aquí volvemos al tema del estudio de cuánto va a valer la convención colectiva. Esto es muy importante en términos de que a veces las empresas dicen, no, pero es que de verdad yo no puedo, la convención que ustedes presentaron vale mucho más de lo que tiene la empresa en términos de utilidades. Pues que nosotros sepamos si efectivamente es así. Sexto, políticas que tienen que ver con el fortalecimiento de la misma empresa. Y séptimo, que no está aquí en la ficha, pero que es muy importante, y es el tema de la incorporación de nuevos elementos. Bueno, he hablado bastante. Quiero, en esto que nos resta de clase, si hay alguna pregunta, ¿qué piensan de estos puntos? ¿Se incorporarían más? Dale, Carlos. Carlos, sí. No te había visto levantar la mano. Gracias, Marely. No, me parece de suma importancia lo que mencionaste en cuanto a los elementos normativos. En el tema, por ejemplo, de la jornada, que quede plasmado también en la convención. Y es que realmente la ley cambia, las convenciones no cambian y nosotros no las vamos a mejorar como sindicato, pero la ley sí cambia. Hay convenciones colectivas que tenemos con puntos como provisión de pactos colectivos, que está en la ley, que está claro que dice que a más de la tercera parte de los trabajadores, el banco o la empresa pues no puede suscribir pactos colectivos, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo ahí porque hoy está así. Hoy afortunadamente tenemos un gobierno progresista, como lo mencionaba Marely, y bueno, y piensan modificar y hacer un estatuto de trabajo, porque ese código sustantivo es del 40 y pico y está pues, prácticamente obsoleto de una u otra manera. Seguramente vamos a mejorar en temas laborales, pero en un ejemplo, en un panorama, pintando un panorama pesimista que ojalá no pase, si en 4 años vuelve y se monta otro gobierno, un gobierno de una derecha extrema, entonces, ¿cómo estaríamos blindados o protegidos? Con este tema de plasmar y que queden estos puntos en la convención, ya estaríamos protegidos y blindados. Entonces, me parece muy importante ese apunte que hace del elemento normativo. Y en cuanto al otro de la responsabilidad, que eso es responsabilidad corporativa, eso lo tendrían que tener todas las empresas, pero desafortunadamente no lo hacen. Y nosotros políticamente como sindicato deberíamos de incluirlo. A mí me parece importante el ejemplo que colocaste de las escuelas. Nosotros no nos debemos olvidar que aparte de ser líderes sindicales, somos líderes sociales y hacemos parte del movimiento social más grande que tiene este país. Entonces, ejemplo, temas ambientales, temas como el tema de mascotas que también mencionaba ahora Marely, el tema de la mendicidad infantil. O sea, son tantas cosas y tantos temas por tratar que podríamos incluirlo y hacer parte política y hacer que esa responsabilidad corporativa que tienen las empresas de verdad se ejecute. Muchas gracias, Carlos. Sí, de hecho, incluso la posibilidad de contemplarlo allí permite que se muestre un poco esa articulación que existe entre las organizaciones sindicales y el movimiento social. Entonces, pero a veces es importante que se muestre mucho más, que se muestre en términos de una ganancia convencional. Entonces, eso refleja, entre otras cosas, la posibilidad de proyectar el sindicalismo para. Bueno, hasta aquí tenemos la clase el día de hoy, que era lo que tenía que ver específicamente con práctica. No sé si hay alguien más. Carlos, otra vez. Carlos, levantaste la mano. La idea es que Sí, sí. sí, levanté la mano, pero me da pena pues que otros No, compañeros quieren no. participar. Yo espero porque si quiero hacer un aporte pequeño antes de que nos vamos todos, pero si alguien quiere hacer algún aporte en este momento, bien puedan. Pues por ahora nadie más ha levantado la mano, Carlos. Entonces, si quieres, Bueno, hazlo y ahora. entonces es algo que pasó con el mismo curso, algo que está en el módulo 1, cuando hablamos del Código Sustantivo de Trabajo,
Yo se lo mencioné ahora a Adriana y se lo mencioné a Catalina. No sé si Catalina lo quiere socializar o lo socializo yo por acá, porque es importante que aparte de que se haga la corrección en la plataforma de la Redal, también los compañeros se enteren pues de ese pequeño errorcito para que ellos lo tengan en cuenta. Si Catalina lo quiere socializar o lo hago yo. Sí, tranquilo, Carlos. Sí, efectivamente tuvimos un error, estábamos mirando el tema, ya lo corregimos en la plataforma, y es sobre la normatividad penal con respecto a la violación a la libertad sindical, que específicamente en el documento había quedado escrito artículo 292 y el artículo correcto es el artículo 200. Entonces, de antemano, pues sí les pedimos disculpas por ese pequeño error. Ya también el ingeniero para la pedagogización que se hizo, que se hace dentro de los contenidos de la Redal, ya lo corrigió. Y pues muchísimas gracias. No, pero eso, sí, gracias Catalina, pero eso tiene una razón de ser, compañeros y compañeras. Y la razón de ser es que en el parágrafo 1 del artículo 354 se determina obviamente que el artículo 292 del Código Penal prohibía atentar contra el derecho de asociación sindical. Pero es que había un Código Penal, digámoslo así, que se creó en el 80 y ese Código Penal ya fue derogado en el 2000 y han existido otro tipo de actualizaciones. Entonces, por eso, quizás esa fue la confusión y el error. Por eso quedó como 292, pero ahora ya está actualizado como 200. Pero fue por eso que pasó. Listo, muchas gracias, Carlos, por la corrección, y me encanta que estén ahí como súper pendientes, porque eso también nos fortalece muchísimo. Bueno, en todo caso, como muy importante para el día de hoy, recordar como los siguientes elementos. Lo primero es que la negociación es sin lugar a duda, bueno, en mi caso, considero que de las dimensiones de la libertad sindical, todas giran en torno a la negociación, y todas giran en torno a la negociación porque de hecho, cuando se pensó el sindicalismo no se pensó como un escenario de articulación de los trabajadores y ya, sino se pensó un escenario de articulación de los trabajadores, un escenario de coordinación de acción de los trabajadores ¿para qué? Para negociar. Y cuando se pensó la huelga, no se pensó la huelga, y sí, pensemos en la huelga para parar y ya, sino se pensó, bueno, la huelga para fortalecer la negociación. Es decir, la negociación se vuelve el centro finalmente de la libertad sindical. Y en ese sentido, las negociaciones colectivas son sin lugar a duda el elemento clave para el crecimiento sindical, para el fortalecimiento sindical, para lograr, entre otras cosas, los objetivos de las organizaciones sindicales que están asociados con la distribución de la riqueza y que están asociados con la democratización de las relaciones laborales. En ese sentido, es muy importante ver la negociación y verla desde dos perspectivas. Ver la negociación desde la perspectiva de lo convencional, es decir, la negociación desde la perspectiva de la presentación de un pliego de peticiones que luego va a ser analizado, va a ser debatido por parte de las partes, y al ser debatido, al final va a dar lugar a una convención colectiva que en últimas va a ser el contrato de trabajo, el sistema jurídico y de relacionamiento laboral de la empresa y de la organización sindical, y además ver la negociación colectiva fuera del escenario convencional. Es decir, ver la negociación colectiva como los diferentes y los múltiples escenarios en los que se está en una conversación con el empleador y que por lo tanto requiere la comprensión de que siempre estamos negociando. Entonces, muy importante también para comprender. Pero bueno, desde la perspectiva de lo convencional, es decir, desde la perspectiva de la presentación de un pliego, la presentación del pliego no es solamente hacer una propuesta, sino la presentación del pliego requiere, entre otras cosas, la evaluación científica, técnica, económica, política, organizativa del momento. Es decir, implica primero el reconocimiento de cómo está la empresa, la comprensión absoluta de cómo funciona la empresa. No solo la empresa desde lo chiquito en el caso
a ustedes no les pasa tanto, pero sí en la comprensión de todo lo que implica la cadena de suministros, para que en caso de que hagamos parte de una actividad que es en la primera actividad del eslabón, o es el eslabón, perdón, de la cadena de suministro, comprendamos que el sistema económico se mueve de manera integrado y articulado. Y en ese sentido, hoy no hablamos de una empresa, sino hablamos de varias empresas que hacen parte de grupos empresariales. Pero adicionalmente, el tema económico, pues también que nos permite asegurar que objetivamente nuestra negociación tiene puntos y tiene elementos que cuando se cuantifican nos permiten entender, bueno, es que sí la puede pagar una empresa, no puede volverse como a veces nos pasan en los periodos de negociación, y es que algunas empresas de una vez nos dicen, no, es que su convención colectiva es impagable, y nosotros ni siquiera tengamos los elementos para determinar que sí lo es. Entonces eso pasa por estudiar y tener muchas claridades políticas. Segunda, que efectivamente la negociación colectiva se convierte en el escenario primordial de crecimiento de una organización sindical, pero de crecimiento en todos los sentidos, no solamente en los cuantitativos, sino también en los cualitativos. Y en ese sentido, la organización debe hacer planeación estratégica alrededor de la negociación colectiva. ¿Y cómo así que planeación estratégica? Pues debe saber para qué es la negociación, cuál es el núcleo central de la negociación. Es decir, teniendo en cuenta la realidad de la organización sindical, hacia dónde va dirigida esa negociación. Tercero, por supuesto, debe identificar cuáles son las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras en relación a tener el universo claro y completo de qué es lo que vamos a solicitar y cómo el pliego de peticiones se convierte en una especie de escenario ideal que cualquier trabajador, incluso aquellos que no están sindicalizados, lo leen y dicen, uy, no, es que este pliego de peticiones, si nos vamos para huelga, nosotros sentimos que nos reconoce. Nosotros nos reconocemos en ese pliego de peticiones y vamos a luchar para que ese pliego de peticiones se vuelva una realidad. Y adicionalmente, por supuesto, el pliego de peticiones y el proceso de negociación en sí misma debe permitir ser un proceso de comprensión, de educación, de satisfacción de necesidades de los trabajadores organizados en el sindicato, en términos de que se convierte en un proceso político, organizativo, jurídico, de extensión ideológica, incluso, que va a permitir que efectivamente logremos fortalecernos. Muy importante, por supuesto, entender que pese a que no existen en nuestra legislación determinados de manera específica los elementos centrales que debe contener un pliego, y eso es a nuestro libre albedrío, es decir, o a nuestro libre arbitrio, nosotros somos los que identificamos los puntos, sí es importante tener en cuenta algunos puntos básicos que van a permitir darle un orden incluso al proceso de negociación y determinar, entre otras cosas, qué es lo que se convierte en el centro de nuestra discusión, en el centro de nuestra negociación, y qué cosas vamos incorporando en él. Entonces, tener en cuenta, por supuesto, lo político, tener en cuenta el salario, tener en cuenta la carga prestacional, tener en cuenta, por supuesto, los elementos que están asociados con el salario en sí mismo, con el modelo de contratación y vinculación de los trabajadores y de las trabajadoras, con las políticas internas, y cómo efectivamente incluso el pliego de peticiones se vuelve un pliego progresista en términos de la incorporación de nuevas modalidades y de nuevas perspectivas y de nuevos enfoques. Bueno, dicho esto, entonces hemos terminado por el día de hoy. Nos vemos, creo que pronto, nuevamente en el marco de este proceso de formación. Espero que estas herramientas entregadas el día de hoy haya fortalecido sus habilidades y sus competencias, y para nosotros, pues como siempre, desde la Redal y desde la Corporación Justicia y Libertad, es un enorme placer haber tenido esta casualidad de encontrarnos a partir de procesos de formación.
Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco infinitamente por la generosidad del tiempo y por supuesto estaremos muy pendientes de todos sus procesos formativos. Un abrazo muy grande. Marely, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marely. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Me encantó verlos. Gracias.